Hay cosas que nos marcan de tal manera que cargamos su peso por el resto de la vida. Quiero compartir algo que viví hace unos años, cuando visité un pequeño pueblo en el interior de Jalisco. Me llamo Esteban, tengo 38 años, soy chofer de tráiler y padre de 2 chamacos. Estoy casado con Clara, y juntos formamos una familia tranquila en Guadalajara. Aunque soy una persona práctica, hasta un poco escéptica, siempre me ha gustado escuchar historias de aparecidos, aunque las tratara como exageraciones o invenciones del pueblo. Aquel fin de semana, me mandaron al pueblo para hacer una entrega importante para un evento local que celebraba el aniversario de fundación del pueblo, una fecha bien importante para los lugareños. No era la primera vez que visitaba lugares tan pequeños, pero nunca me imaginé que algo así me pudiera pasar. Todo comenzó en ese viaje. Era octubre, cerca del Día de Muertos, una época llena de tradiciones y misticismo en México. Llegué al pueblo al atardecer, mientras el sol teñía las calles empedradas con tonos dorados. Las casas de adobe, las fachadas descarapeladas y los altares coloridos en las ventanas creaban un ambiente a la vez acogedor y un poco inquietante. Entregué la carga en una bodega local sin problema alguno. Todo salió de lo más normal. Ayudé a descargar el tráiler y listo, jale terminado. Pero no me regresaría a la carretera hasta el día siguiente, pues necesitaba dormir después de un día entero manejando. Y como no tenía prisa, también quería darme un tiempo para conocer mejor el lugar, pues mi próximo flete esa semana sería hasta 2 días después, saliendo de la capital. Era un jale bueno, con una carga valiosa, que iba a pagar más de lo normal, y eso me tenía animado y tranquilo. Por recomendación de un compa, renté un cuarto en una pensión local, que estaba en una casa antigua, atendida por una señora viuda llamada Doña Amparo. Era simpática, pero reservada. Después de mostrarme el cuarto, un espacio sencillo, con muebles de madera oscura y una ventana que daba a un patio interior, comentó de manera casual: «Evite salir muy noche. Por acá, cosas raras pasan de vez en cuando, especialmente en esta época». Me pareció curioso, pero no lo tomé en serio. Nomás sonreí y le agradecí el consejo, pensando que era otra de esas historias que la gente cuenta para mantener la tradición. En la noche, decidí salir a dar una vuelta. Las calles estaban casi desiertas, excepto por algunos chamacos corriendo y farolitos parpadeando en las fachadas. El aire estaba fresco, pero cargado de un silencio raro, como si algo estuviera esperando para suceder. Al regresar a la casa, ya pasaban de las 11 de la noche. El silencio allí era todavía más denso, interrumpido solo por el sonido de mis pasos haciendo eco en el pasillo. Entré al cuarto, cerré la puerta y me preparé para dormir. Fue entonces cuando noté algo extraño. La temperatura parecía haber bajado de repente. Sentí un escalofrío subirme por la espalda, pero lo ignoré, convenciéndome de que era nomás el cansancio. Me acosté en la cama, me eché la cobija encima y cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. Había una incomodidad inexplicable, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia la ventana que daba al patio. La luz débil de la luna iluminaba parte del espacio, pero algo parecía fuera de lugar. Era como si una sombra, mucho más densa que las otras, estuviera parada en la esquina más oscura del patio. Traté de alejar el miedo, pero entonces lo escuché. Al principio, era un sonido bajito, como un susurro, viniendo de algún lugar en el pasillo. Apreté los ojos tratando de concentrarme. Ese sonido aumentaba, tomando forma, hasta que me di cuenta de que era un lamento, un llanto ahogado. Me levanté despacio y fui hasta la puerta, tratando de escuchar mejor. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz sonando mucho más débil de lo que esperaba. El llanto cesó de golpe. Un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Suspiré aliviado, pensando que tal vez me estaba imaginando cosas, pero entonces
Algo me hizo congelarme. Escuché 3 golpes en la ventana. Me invadió un miedo tremendo. Era imposible que alguien estuviera allí afuera. El patio estaba rodeado de muros altos. ¿Será que alguien me está jugando una broma por el Día de Muertos? Pensé. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero cuando me acerqué a la ventana, lo que vi me quitó cualquier posibilidad de razonar. En el reflejo del vidrio había una figura, alta, indistinta, parecía hecha de pura sombra, pero con contornos humanos. Estaba parada detrás de mí. Por un instante me quedé paralizado. La figura detrás de mí no hacía ningún movimiento, pero su presencia era abrumadora. El aire se puso pesado, cada respiración parecía un esfuerzo monumental. Mi mente me gritaba que me volteara, pero mi cuerpo estaba congelado. En un impulso de desesperación, giré el cuerpo con la lámpara en la mano e iluminé el cuarto. No había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. El cuarto parecía el mismo de antes, pero algo andaba mal. El reflejo en el vidrio no podía ser un truco de la luz. Estaba seguro de lo que vi. Decidí salir de allí, dar una vuelta. A lo mejor era el cansancio del viaje. Seguía pensando, tratando de olvidar aquella sombra y los ruidos de los golpes y susurros. Necesitaba aire. Necesitaba convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Y además, fuera lo que fuera que estuviera allá afuera, me sentía mejor pensando en enfrentarlo directamente que seguir encogido de miedo dentro del cuarto. Estaba decidido. Me puse el chamarro rápidamente, salí del cuarto y bajé las escaleras, evitando mirar hacia los rincones oscuros del pasillo. Toda la casa parecía envuelta en un silencio antinatural, y sentí que algo andaba mal con esa casa vieja, como si algo más, algo que no se puede ver, también viviera ahí y estuviera molesto con mi presencia. Me sentí un intruso, aunque fuera un huésped de la pensión. La puerta de entrada rechinó al abrirse, y el aire helado de la madrugada me pegó de lleno. Las calles estaban desiertas, pero había una sensación rara en el ambiente. Algo no estaba bien afuera tampoco. Caminé sin rumbo, tratando de alejar los pensamientos de lo que había visto. Pasé por altares decorados con flores de cempasúchil, veladoras temblando levemente con el viento. El aroma dulce y terroso de las flores se mezclaba con el olor del copal quemado, creando una atmósfera que debería ser reconfortante, pero esa noche era siniestra. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina de una calle angosta apareció una figura. Al principio pensé que era nomás un vecino, pero cuando me acerqué me di cuenta de que no se movía. Era un hombre con ropa antigua, tal vez de otro siglo, con un sombrero que le tapaba parte de la cara. Cuando estaba a unos cuantos metros, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran hoyos negros, vacíos como el mismísimo abismo. Se me atoró la respiración en la garganta y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. No corrió, no se volteó. Nomás se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezándome. La sensación de estar siendo observado regresó con toda su fuerza. Apuré el paso, pero cada esquina que doblaba parecía llevarme a una calle idéntica a la anterior. Era como si todo el pueblo se estuviera transformando, atrapándome en un laberinto. Las luces de los farolitos parpadeaban, las sombras bailaban en las paredes y, de vez en cuando, escuchaba risas de chamacos que hacían eco por las callejuelas, pero no había ni un solo niño a la vista. Por fin, llegué a la plaza principal, que debería ser un lugar seguro, con su iglesia y cruz central. Pero la visión ahí fue todavía peor. Bajo la luz temblorosa de las velas, unas figuras humanas estaban reunidas en círculo, como en un ritual. Traían puestas capas oscuras y estaban de espaldas a mí. El murmullo regresó, llenando el aire con palabras ininteligibles.
Traté de moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. De repente, todos se detuvieron. El murmullo cesó. Lentamente, las figuras empezaron a voltearse hacia mí. Un viento fuerte sopló y movió la llama de las velas, y pude ver, esas personas no tenían pies, nomás sus túnicas flotaban a unos centímetros del suelo. Me quedé inmóvil, aterrorizado con esa visión. Luego, me di cuenta de que tampoco podía ver sus caras, y algo dentro de mí me gritaba que no debía quedarme ahí para descubrir qué era aquello. Juntando lo que me quedaba de valor, salí corriendo. Era octubre y me acordé de las palabras de la dueña de la pensión. Dijo que algo más podría estar afuera, y ahora lo entendía. Se acercaba su día, el Día de Muertos, y el velo que separa los dos mundos estaba cada vez más delgado. Me acordé de las historias que siempre había escuchado toda la vida sobre ese día y el mes de octubre, y de cómo mi jefa siempre repetía: debes respetar a los muertos y no meterte en su espacio, la noche es de ellos en esta época. Pero yo me reía y decía que los muertos estaban muertos y no regresarían a molestar a nadie. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho mientras regresaba a la pensión, siguiendo el camino de memoria, sin voltear para atrás. Cuando llegué a la puerta, la casa se veía más fría, más oscura. La cerré con llave detrás de mí, subí las escaleras y me metí al cuarto, recargándome en la pared opuesta a la ventana. Ese era el único lugar que tenía. No había forma de escapar. No esa noche. Ya casi me estaba quedando dormido cuando escuché un sonido bajito viniendo del pasillo. Algo como pasos suaves, arrastrándose con una lentitud que me heló la sangre. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que no era más que mi mente jugándome una mala pasada después de esa noche de terror. Pero los golpes, ahora más claros, empezaron a acercarse más pesados, como si algo se estuviera acercando a la puerta de mi cuarto. Mi cuerpo reaccionó sin que yo lo controlara. Me levanté de un brinco, el miedo consumiéndome, y cuando llegué a la puerta, la sombra de la figura apareció por la rendija, una presencia que ya conocía muy bien, la misma sombra que vi en el reflejo de la ventana, ahora proyectada en el piso del pasillo, moviéndose lentamente hacia mi cuarto. No pude pensar en nada más. Sin dudarlo, me aventé con todo mi peso contra la puerta, tratando de impedir cualquier posibilidad de que entrara, pero la presión del otro lado era más fuerte. Sentía la madera crujir, amenazando con ceder. Fue cuando escuché el susurro, el mismo llanto ahogado que me había acompañado durante la noche. Pero ahora se oía más cerca, como si la figura estuviera detrás de mí. Me volteé bruscamente hacia un lado y, en el reflejo de la ventana, vi una mano pálida, casi transparente, presionada contra el vidrio. La sensación de estar siendo observado regresó con toda su fuerza, y yo sabía que la cosa que estaba ahí no era del reino de los vivos. Y por alguna razón, yo había molestado a esa presencia. Vete, vete. Vete ahora. La voz venía de dentro de mi cabeza, pero yo sabía que no era mía. Era la voz del miedo, una voz ancestral que sabía que eso ya no era una simple pesadilla. Era una amenaza que me había marcado esa noche y que me perseguiría para siempre si no me largaba de ahí. Corrí hasta la ventana y miré afuera. El pueblo estaba diferente, más oscuro, más opresivo. Las figuras del ritual estaban ahí otra vez, pero ahora ya no estaban nomás flotando. Estaban más cerca, moviéndose hacia la casa, sus cuerpos borrosos, como si el tiempo y el espacio estuvieran distorsionados a su alrededor. Sus caras seguían ausentes, pero sus presencias eran como garras, hundiéndose en mi pecho. La perilla de la puerta empezó a girar. Alguien estaba tratando de entrar. Miré de nuevo por la ventana, y el grupo de figuras encapuchadas estaba ahí, con sus capuchas sin cara mirándome directamente, parados a unos cuantos metros de la ventana. Dios mío,
murmuré, mientras la perilla seguía haciendo ruido. Estaba acorralado, sin pensarlo. Agarré una silla y la puse como tranca en la puerta. Me hinqué frente a la silla, listo para sostener la puerta si era necesario. Agarré mi rosario y empecé a rezar. Cerré los ojos. No sé qué pasó, no me acuerdo de haberme quedado dormido. Sé que desperté tirado en el piso del cuarto con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Todo estaba quieto. Me levanté con dificultad. Me dolía todo el cuerpo por la mala noche. Mi mente estaba en blanco. De repente me acordé de las figuras encapuchadas y corrí a la ventana, pero no había nada afuera, nadie, ni el más mínimo rastro de que alguien hubiera estado ahí en la noche. Nada, ni una huella, ni un objeto olvidado, nada fuera de lugar. Sin pensarlo dos veces, agarré mis cosas y salí corriendo del cuarto, sin importarme el ruido de la puerta azotándose detrás de mí. La escalera crujía bajo mis pies, pero no me detuve. El patio parecía un laberinto y pasé aterrorizado por él, recordando los sucesos de la noche. Cuando llegué a la puerta de entrada, estaba abierta. Ese viento helado, que me había acompañado toda la noche, entró con fuerza, como si me estuviera corriendo. De repente, me paré en seco. Había gente parada frente a la pensión, pero su ropa era antigua. Y me di cuenta horrorizado de que no eran los vecinos habituales del pueblo, sino que los que estaban frente a mí eran del reino de los muertos. Sus caras, ahora bien cerca de mí, a unos cuantos metros, tenían ojos vacíos y bocas sin expresión, observándome en silencio. Yo sabía lo que significaba aquello. Estaban ahí, muertos, pero no en paz. Y sabía algo más. Estaban esperando que me fuera. Cada hueso de mi cuerpo gritaba, «Lárgate, no eres bienvenido aquí». Con el pánico apoderándose de mí, logré salir a la calle dejando la pensión atrás y corriendo como si mi vida dependiera de ello. Los muertos no se movieron, solo se voltearon, todos al mismo tiempo, como si fueran una sola entidad, y me siguieron con esos ojos vacíos a mi alrededor, mientras yo corría hacia mi tráiler. El viento se hacía más fuerte conforme avanzaba, y las sombras parecían seguirme, hasta que, por fin, me subí al tráiler y lo prendí. El motor hizo un ruido grave, como un ronquido, rompiendo el silencio de la mañana. Era todo lo que necesitaba para darme fuerzas. Le di al acelerador y cuando eché un último vistazo hacia atrás, los muertos habían desaparecido. Incrédulo, vi a algunos vecinos del pueblo caminando por la calle normalmente, empezando sus actividades diarias como si nada hubiera pasado. El pueblo desapareció en el retrovisor, pero la sensación de que algo me seguía atormentándome. No sabía qué era, si eran nomás mis emociones revueltas con el miedo o si había algo real ahí, algo del otro mundo acompañándome. Conforme la carretera se abría frente a mí, el sol por fin empezaba a subir más alto, bañando el mundo con su luz dorada. Pero yo sabía que esa noche nunca me dejaría. Lo que viví en ese pueblo, lo que vi y lo que sentí, ahora estaban tatuados en mi alma y nunca más volví a ver el Día de Muertos de la misma manera. ¿Qué onda? Necesito contar algo que viví hace unos años, en 2017 cuando fui a un pueblo lejano en San Luis Potosí para hacer una investigación. No puedo olvidarlo, necesito hablar antes de que me vuelva loco. Me llamo Carlos, tengo 42 años, soy historiador y arqueólogo amateur. Un hombre con experiencia que, aunque apasionado por las leyendas y los mitos, mantiene la mente firme en los principios de la ciencia. Doy clases en una universidad en la capital y en ese entonces estaba estudiando antiguas leyendas y mitos mexicanos, buscando vestigios de culturas indígenas que, para muchos, ya estaban olvidadas.
Lo que viví en ese lugar, sin embargo, me hizo cuestionar si hay algo más allá de lo que podemos ver y entender, algo mucho más oscuro y perturbador que puede estar al acecho entre las sombras de las ciudades antiguas. Soy un hombre tranquilo, de esos que prefieren el silencio de los libros y el aislamiento de un buen trabajo de investigación a las grandes reuniones sociales. Para mí, ese viaje era uno de los eventos más esperados. Yo sabía que el pueblo era antiguo, lleno de vestigios de minería e historias sombrías, con leyendas que los lugareños contaban en susurros, especialmente cuando caía la noche. Era el tipo de lugar perfecto para un investigador como yo, en busca de respuestas a preguntas que no siempre podían ser respondidas de forma lógica. El pueblo, con sus calles estrechas y sus casas de piedra, parecía tener algo más, una energía pesada en el aire, como si el pasado nunca se hubiera ido realmente. El viaje empezó bien tranquilo. Llegué al pequeño hotel donde me iba a hospedar, un edificio sencillo, de paredes gruesas y ventanas altas. La dueña del hotel, una señora ya grande, me recibió con amabilidad y terminé contándole el propósito de mi viaje. Entonces, al darme las llaves del cuarto, puso una expresión medio rara, como si estuviera guardando algún secreto. «No se le olvide descansar bien para la visita al túnel mañana», me dijo, casi como si fuera una advertencia, indicando que ella sabía algo sobre ese lugar que no me contó. Yo, sin embargo, estaba cansado del viaje y ansioso por explorar el lugar, así que ignoré cualquier señal extraña. Esa noche fue tranquila, más de lo que me hubiera imaginado. El sonido lejano del viento y el ocasional movimiento de las hojas de los árboles fuera del hotel me dieron una sensación de paz. Estaba tan agotado que me quedé dormido apenas me acosté. El cuarto estaba oscuro, con la luz de la luna colándose por las rendijas de las ventanas, creando un ambiente casi cinematográfico. Pensé, este es el tipo de lugar perfecto para relajarse antes de otra jornada. Ni me imaginaba que, esa misma noche, el pueblo estaba guardando secretos que nunca pensé que descubriría. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de los pájaros y la luz del sol entrando suavemente por la ventana. Después de un café sencillo, me fui a la estación de Minas, donde un guía local me estaba esperando para llevarme al túnel. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada fija que parecía ya haber visto muchas cosas a lo largo de los años. Durante el camino hasta la entrada del túnel, hablaba poco, solo comentando sobre la historia de la mina y cómo, antes, había sido uno de los centros de extracción de plata más grandes del país. El túnel estaba frente a mí, una enorme entrada excavada en las montañas que más bien parecía una boca de lobo esperándome. Yo estaba emocionado, pero conforme nos acercábamos, una sensación extraña empezó a envolverme. El aire estaba más pesado. La temperatura parecía bajar drásticamente, como si el mismo túnel estuviera congelado en el tiempo. Cuando entré, el olor a tierra mojada y metal oxidado inmediatamente me envolvió. El eco de nuestras voces resonaba por las paredes de piedra, creando un sonido que se mezclaba con el silencio profundo de ese lugar. Yo estaba completamente absorto en la historia del lugar, pero pronto empecé a notar algo que no cuadraba. El guía me hablaba sobre los antiguos trabajadores de la mina y sobre el peligro de derrumbes, pero algo en su voz estaba raro, como si no quisiera decir más de lo necesario. Traté de ignorar ese sentimiento. Al fin y al cabo, era un lugar histórico y, como arqueólogo amateur, estaba demasiado emocionado para preocuparme por esas pequeñas sensaciones. Con cada paso, el túnel se adentraba más en la montaña y el sonido de nuestro movimiento empezaba a perderse en el silencio total. Fue entonces cuando, de repente, el guía se detuvo y se volteó hacia mí con una expresión tensa. ¿Lo siente?, preguntó.
su voz cargada de un tono grave. Antes de que pudiera responder, una ola de frío atravesó el túnel, como si el ambiente hubiera cambiado completamente. Algo parecía estar ahí con nosotros, algo que no podía entender. Miré alrededor y fue cuando lo vi. Una figura borrosa, una sombra que se movía por las piedras frente a nosotros, más rápida de lo que cualquier ser humano podría ser. Di un paso atrás, el miedo tomándome por sorpresa. El guía parecía paralizado, sin reacción, como si estuviera esperando que eso pasara. Las paredes del túnel empezaron a vibrar, y un sonido extraño, casi un susurro, hizo eco en las profundidades del lugar, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Lo que empezó como una simple exploración histórica se transformó en algo que jamás hubiera imaginado enfrentar. Algo en el túnel estaba vivo, y yo acababa de invocar una pesadilla que se remontaba a tiempos que ni la historia podría explicar. Miré al guía, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Qué era eso? La sombra desapareció tan rápido como apareció, dejando el túnel nuevamente sumido en el silencio. ¿Vio eso?, pregunté, la voz temblando levemente, más por la sorpresa que por el miedo. Él me miró fijo, sin expresión alguna. «Y no vi nada, profesor», respondió, la voz baja y controlada. El tono era tan tranquilo como si solo estuviera hablando del clima, pero algo en su postura parecía diferente. Era como si él no estuviera ahí de verdad, como si fuera una sombra también. Traté de ignorar la sensación extraña que empezaba a envolverme. La sombra había desaparecido, pero el ambiente en el túnel ya estaba cargado de una tensión palpable. Yo sabía que no podía ser solo cosa de mi cabeza, pero no dije nada más. «Vamos a regresar mañana, con los materiales. Necesito hacer unas investigaciones en el lugar, y si este túnel realmente tiene tanto valor histórico como dicen, debo empezar a trabajar lo antes posible», dije, tratando de dar una justificación a lo que acababa de pasar. Él asintió, sin dudar, y el camino de regreso fue silencioso, cada paso haciendo eco en las paredes de piedra, como si el mismo túnel nos estuviera vigilando. Cuando salimos, el aire fresco de la mañana me pareció un alivio, y el hotel me recibió con su calma aparente, como si nada raro hubiera pasado. Apenas podía esperar al día siguiente, pero una parte de mí estaba aprensiva. Algo no estaba bien, y no sabía exactamente qué era. Al día siguiente, regresé temprano al túnel. El guía estaba ahí, puntual como siempre, y parecía tan tranquilo como el día anterior. Estábamos preparados, con linternas, cámaras y hasta algunos equipos para medir la temperatura y la humedad del ambiente. Sin embargo, algo era diferente ese día. El sol brillaba intensamente afuera, pero dentro del túnel, la atmósfera era aún más densa, como si la oscuridad del lugar se hubiera profundizado. Empecé a concentrarme en mis apuntes, tratando de registrar los datos históricos mientras el guía se quedaba en silencio, observando a la distancia. No entendía por qué no se ofrecía a ayudar en las investigaciones, pero tampoco pensé mucho en eso. Parecía ajeno, distante, como si no estuviera totalmente presente. Conforme nos adentramos más en las profundidades, empecé a notar un eco extraño, algo que no era natural. Primero pensé que era el sonido de mis botas en el suelo irregular, pero pronto me di cuenta de que el sonido estaba mal. Parecía que algo más se estaba moviendo junto con nosotros, una presencia que no podía identificar. La tensión en el aire aumentaba con cada paso. Fue entonces cuando el túnel empezó a cambiar. Las paredes, antes sólidas, comenzaron a cerrarse lentamente, como si se estuvieran comprimiendo a nuestro alrededor. La temperatura bajó de forma abrupta. Miré al guía, tratando de hablar, pero no podía. Él estaba mirando las paredes de piedra con una expresión vacía, sus ojos bien abiertos,
pero al mismo tiempo sin vida. Algo en él estaba raro. «Señor», traté de llamarlo, pero mi voz sonó débil, distante. Él no respondió. En vez de eso, empezó a caminar hacia adelante, sus pasos pesados, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Traté de llamarlo de nuevo, pero no se volteó. El túnel parecía no tener fin, y el aire se estaba volviendo cada vez más irrespirable. Estaba atrapado en un túnel sin salida. Sabía que algo andaba mal con el guía, pero no podía entender qué estaba pasando. Cuando miré hacia atrás, la entrada del túnel había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Las paredes ahora estaban cerradas y el túnel se estaba volviendo cada vez más estrecho. Sentí el pánico subir, pero traté de mantener la calma. «Tranquilo, Carlos», me decía a mí mismo, tratando de controlar la respiración. Pero fue cuando la luz de la linterna empezó a fallar que el miedo realmente se instaló. Las sombras en las paredes bailaban de forma errática y los susurros comenzaron. No eran voces claras, sino algo como un murmullo distante, una voz que no se sabe de dónde viene, pero que parece acercarse cada vez más. Me giré para ver al guía, pero ya no estaba donde lo vi por última vez. No había más rastros de él. Había desaparecido. Fue entonces cuando la realidad empezó a distorsionarse. Las paredes, que parecían sólidas momentos antes, comenzaron a moverse como si el túnel estuviera vivo. Traté de correr, pero el aire estaba demasiado denso para permitirme avanzar. Cada paso que daba, parecía que el túnel se extendía más, como si me estuviera tragando. El pánico se apoderó de mí. Estaba perdido, sin salida, y el miedo de estar atrapado para siempre en ese lugar oscuro empezó a consumirme. Entonces, una figura apareció frente a mí, una sombra que se movía rápidamente. No era el guía, era algo mucho más sombrío, algo que nunca debería haber encontrado. La sensación de estar siendo observado era insoportable. El aire ahora estaba más frío que nunca, y las sombras en las paredes parecían formar caras distorsionadas, humanas, pero al mismo tiempo no lo eran. Susurraban, murmuraban palabras incomprensibles, y una de ellas, con una voz ronca, dijo: «Llegaste hasta aquí, pero no puedes salir, no puedes». Seguí caminando. Necesitaba encontrar la salida. Eso no podía estar pasando, pensaba. Traté de volver al frente para encontrar la salida, pero nada. El túnel se alargaba más y más, sin nunca mostrar la abertura por donde pasé para entrar. Entonces, decidí hacer el camino inverso. Quién sabe, tal vez me había perdido y la entrada no estaba del otro lado. Estaba confundido, como si mi sentido de la dirección fallara en el momento en que más lo necesitaba. Saqué la brújula, tratando de ubicarme, pero la aguja giraba descontroladamente. Mi celular no tenía señal y el GPS mostraba una ubicación extraña, en un lugar desconocido. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré. Estaba empezando a perder la noción del tiempo. El túnel parecía no tener fin, y la oscuridad lo envolvía todo a mi alrededor como un manto sofocante. El aire estaba helado, y con cada paso que daba, sentía la presencia de algo que no debería estar ahí. Las voces, los susurros, las caras en las paredes, todo parecía girar a mi alrededor. Mi cuerpo estaba pesado, como si el mismo túnel me estuviera jalando hacia dentro de la tierra. Pero fue entonces cuando lo vi. Frente a mí, la pared del túnel se abrió abruptamente, revelando un pequeño espacio circular. Era un altar, una construcción de piedra envejecida, cubierta de musgo y suciedad. En el centro había una foto de alguien que yo conocía bien, pero que hasta entonces no había reconocido. El guía. La imagen era en blanco y negro, y sus ojos parecían fijos en mí, como si me estuvieran observando.
Me hinqué instintivamente ante ese altar. Las flores secas que lo adornaban estaban parcialmente aplastadas, como si el tiempo se hubiera olvidado de ese lugar. Pero lo que me heló por dentro fue una placa de metal fijada sobre la piedra, justo debajo de un crucifijo colgado. Estaba escrito en letras decorativas, algo que me hizo que el corazón se me parara por un segundo. Aquí murió Rodrigo Sánchez. Partió cumpliendo con su deber. Que su alma descanse en paz. Nuestras oraciones por Rodrigo, Víctor, Teresa, Luisa, Raúl y Pablo. Alrededor de su foto había otras 5 fotos enmarcadas de personas desconocidas para mí, 2 mujeres y 3 hombres, y una manta que decía que sus almas encuentren la luz del Señor. Se me heló la sangre. El altar era un homenaje a un hombre que había muerto justo ahí, frente a mí. Pero apenas unas horas antes, ese mismo hombre estaba a mi lado, guiando mi visita al túnel. Estaba tan sumido en el terror que casi no me di cuenta de que el ambiente a mi alrededor empezaba a cambiar de nuevo. El sonido de mis respiraciones estaba ahogado, como si el mismo aire me estuviera vigilando. El altar, ese altar olvidado en el fondo del túnel, era una marca de una muerte, la muerte del guía. El dolor del lugar estaba impregnado en las paredes, en el suelo, en la misma esencia del túnel. Un ruido repentino me hizo brincar hacia atrás. Algo se arrastraba por la pared. Una sombra se movía con una velocidad espantosa, como si fuera una extensión del mismo túnel. Miré desesperado para todos lados, pero ya no podía ver con claridad. La visión empezó a nublarse y me sentí mareado, como si estuviera siendo succionado hacia dentro de la tierra. Entonces, un grito cortó el silencio, un sonido que parecía venir de todo el túnel al mismo tiempo. Era un grito agonizante, mezclado con el sonido de algo retorciéndose. Y fue en ese momento que me di cuenta de que estaba completamente solo. Las linternas empezaron a parpadear, emitiendo chasquidos como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Miré la foto del guía y ahora estaba en un estado de distorsión grotesca. Sus ojos se habían transformado en una especie de vacío y su sonrisa, antes sutil, ahora era una máscara de sufrimiento. Miré hacia atrás y cuando volví la mirada al altar, me di cuenta de que el guía estaba ahí. No físicamente, pero su presencia era palpable, una fuerza invisible que se estaba acercando a mí. El suelo tembló, el sonido de piedras arrastrándose hizo eco por el túnel, y las sombras se alargaron, se distorsionaron, como si quisieran tragarme. Traté de correr, pero la tierra bajo mis pies parecía ceder, como si el túnel se estuviera deshaciendo, derrumbándose sobre mí. Mis pasos estaban pesados, mis músculos se negaban a funcionar. El miedo se había apoderado de mí, y mi mente gritaba por una salida, pero todo lo que veía era al guía, o lo que quedaba de él. El susurro se hizo presente de nuevo, más fuerte, más insistente. Las palabras se volvieron claras. Nunca saldrás, aquí es donde morimos todos. Empecé a correr. Ya no pensaba, solo corría, sin saber hacia dónde. El túnel parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes acercándose a cada segundo. Me tropecé, caí, me levanté y seguí. Pero algo se arrastraba detrás de mí, algo frío y pegajoso. Miré por encima del hombro y vi una sombra. Era la figura del guía. Ahora me estaba siguiendo, ya no con la calma de antes, sino con una prisa frenética, una prisa de quien ya no tenía control de sí mismo. Estaba perdiendo la esperanza, mi cuerpo ya no aguantaba más, pero cuando pensé que no resistiría más, vi una luz. No era la luz de la linterna, era una luz tenue que venía del final del túnel. Sabía que era mi única oportunidad. La sombra se acercó. Podía sentir la presencia del guía o de lo que fuera él ahora. Cada paso que daba parecía arrastrarme de vuelta.
Me estaba llamando, jalándome hacia adentro, hacia el abismo. Corrí más rápido que nunca. La luz estaba cerca, pero los sonidos también eran más intensos, más agudos. Mi cuerpo ardía de tanto esfuerzo. Finalmente, cuando estaba a un paso de la salida, la sombra me alcanzó. Grité, y ahora con un último esfuerzo, salté fuera del túnel, al aire libre, a la luz del día. El túnel detrás de mí se derrumbó, y todo lo que quedó fue el silencio después del estruendo horrible de ese mar de piedras cayendo. Caí al suelo, exhausto, con el corazón latiendo desacompasado. Miré hacia atrás una última vez. Ya no había nada. El túnel, el guía, todo había desaparecido. Pero algo estaba mal. Sabía que, aunque había salido, el guía no me había dejado. Todavía estaba conmigo, en la oscuridad que llevaba dentro de mí. Y sabía, con certeza, que no sería el último en entrar en ese túnel. Estaba aterrorizado. El terror aún corría por mis venas, y lo que había experimentado en el túnel no parecía real, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que mis ojos habían visto. La idea de que había algo más en ese lugar, algo sombrío, se aferraba a mí con una fuerza insoportable. Con el corazón aún acelerado, hice el único movimiento que podía pensar: correr. Corrí lo más que pude, como si el mismo túnel me estuviera persiguiendo. Mi cuerpo, exhausto, me llevó hasta el hotel donde me estaba hospedando. Mi mente aún daba vueltas, tratando de juntar las piezas de lo que había pasado. Cuando entré, la dueña me miró con una expresión de preocupación, tal vez por mi apariencia de quien había visto un fantasma. Me llamó a un cuarto reservado y, sin pensarlo dos veces, empecé a contar todo lo que había vivido en el túnel. Mis palabras salían atropelladas, sin orden, sin coherencia. Hablaba de la foto, del altar, del guía que ya no era un hombre, de lo que sentí cuando me siguió hasta el final del túnel. Ella me miró con calma, pero sus ojos estaban llenos de algo que no pude identificar. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, con una voz suave pero grave: «Encontraste a Rodrigo Sánchez, ¿verdad?». La miré sin entender, pero me quedé helado cuando recordé. Era el nombre del hombre en el altar en el túnel. «¿Rodrigo Sánchez?», repetí, incrédulo. «Sí», continuó ella, «él fue el guía que llevó a ese grupo de turistas al túnel, hace muchos años. Estaban haciendo un recorrido en esa mina cuando ocurrió el derrumbe. Todos murieron. Su cuerpo fue enterrado en el panteón aquí cerca, pero lo que viste no fue un accidente cualquiera, fue un grito de almas atrapadas. Su historia me heló hasta los huesos. Pero, ¿cómo es posible?», pregunté con la voz temblando. «Él estaba ahí, vivo. Hablé con él, parecía real». Ella movió la cabeza con un aire de tristeza. «Eso es lo que mucha gente ha dicho. Siempre dicen lo mismo, que platicaron con él, que era una persona viva, que no podía estar muerto, pero ya no lo era. Después del accidente, los vecinos del pueblo construyeron un altar en el túnel, tratando de calmar su alma y la de los otros que murieron ahí. Pensaron que eso podría ayudar. Pusieron flores, fotos, recuerdos, pero en lugar de calmar, eso solo atrajo más sufrimiento». Hizo una pausa, dejando que la gravedad de aquello se asentara entre nosotros. Las historias empezaron a surgir poco después. Hombres y mujeres que, como usted, entraron al túnel con el guía Rodrigo, pero no todos regresaron. Algunos salían heridos, otros, sin explicación, simplemente desaparecían, y los que volvían, todos decían lo mismo: «Yo traté con él, era una persona viva, como usted y yo». Sentía sus palabras atravesarme el pecho, apretándome el corazón. Las sombras del túnel, la presencia de Rodrigo, todo tenía sentido ahora, pero al mismo tiempo parecía tan irreal. «Él nunca aparecía después de eso», continuó. «Con cada historia,
El guía misterioso se acercaba más a la leyenda, pero nadie lo volvió a ver. No hay registros de él, nada que pueda explicar cómo seguía ahí guiando si ya estaba muerto. Me alejé de la mujer, completamente incapaz de procesar todo. La sensación de estar siendo observado, la presencia de Rodrigo que parecía seguirme hasta el final del túnel, todo eso ahora parecía formar parte de una historia más sombría de lo que podría haber imaginado. Ella se levantó, dándome una mirada severa. Tiene que entender, profesor, lo que vivió no es único. El túnel está maldito, y Rodrigo, como tantas otras almas perdidas, está atrapado ahí esperando. Él nunca lo dejará en paz. Tragué saliva. El peso de sus palabras me hundió. Era una pesadilla de la que no podría escapar. El guía, ese hombre al que había tratado como una persona común, estaba muerto, y el túnel, ahora, era su dominio. Sin más palabras, me dio la espalda y salió del cuarto. Me quedé ahí, solo, con el vacío de lo que acababa de escuchar extendiéndose por todo mi cuerpo, y entonces lo supe. No importaba cuánto tratara de olvidar, Rodrigo Sánchez y el túnel siempre estarían conmigo, porque de alguna manera, él sabía quién era yo, y nunca me iba a dejar ir. Al dejar el pueblo, algo parecía diferente. En todos lados sentía una presencia extraña. Hasta hoy tengo pesadillas con ese túnel. Y veo a Rodrigo, parado junto al altar, mirándome como si esperara algo de mí, algo que no puedo darle. Nunca volví a ese lugar, y he mantenido mis investigaciones lejos de escenarios como túneles y excavaciones. En la oficina, entre los libros y en el salón de clases, me siento seguro. Pero sé que en algún lugar, Rodrigo Sánchez me espera. Quiero contar algo que me pasó, algo que hasta hoy me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Me llamo Víctor, trabajo como vendedor ambulante, y soy de un pueblo sencillo, de esos que están en algún lugar entre las montañas y el mar, lejos de las ciudades grandes y del ruido de los coches. No quiero decir dónde vivo, porque el lugar es pequeño, un típico pueblo del interior, y no quiero que la gente me reconozca, pues necesito mantener mi trabajo, mi sustento. Ahí todos se conocen, y los días pasan más despacio, como si el tiempo de verdad quisiera arrastrarse. Trabajé toda la vida como vendedor ambulante. Nada muy glamuroso, pero suficiente para vivir. Siempre tuve esa vida tranquila, sin grandes ambiciones. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, agarraba mi canasta de productos para vender e iba hasta la plaza del pueblo. Pero algo pasó en esa época que lo cambió todo. Era un atardecer caluroso de marzo, cuando me dirigí al centro del pueblo, como hacía todos los días. Estaba vendiendo algunas frutas, unas botellitas de agua y jugo que yo mismo preparaba, y la gente me conocía, me saludaba, como siempre. Pero ese día, una sensación extraña se apoderó de mí en cuanto llegué a la plaza. No sé explicarlo bien, pero todo parecía un poco fuera de lugar. El cielo estaba más gris de lo normal, y el viento que solía ser suave ahora parecía cargado de algo pesado. Las pocas personas que estaban en la plaza parecían ajenas a eso, pero yo, desde el momento en que puse los pies ahí, no pude dejar de mirar una vieja banca de madera en la esquina opuesta. No sé cómo, pero algo dentro de mí me decía que mirara siempre esa banca, y cada vez que la miraba, parecía que estaba más vacía. Sé que suena raro, pero fue lo que sentí. Y lo peor de todo es que, aunque la gente pasaba y seguía con su rutina, la banca parecía esperar algo, a alguien. Fue cuando algo aún más extraño pasó. Una mujer se me acercó. No era una mujer cualquiera. La había visto pasar varias veces antes, pero siempre con un aire muy diferente. Su cara parecía cubierta por una sombra que no podía entender. Tenía una mirada vacía, como si estuviera perdida en algún lugar entre los mundos. Sin decir una palabra, se acercó y me pidió una botella de agua.
Con una sonrisa, abrí mi recipiente térmico y se la di, recibiendo el pago luego. Pero ella parecía demorarse más de lo normal, bebiendo lentamente, con los ojos fijos en mí. Era como si tratara de estudiarme, como si supiera algo que yo no sabía. Cuando terminó, solo me miró y habló con una voz que más bien parecía un susurro, casi inaudible. Vas a ver lo que está por venir. No te olvides de la banca. Disculpe, ¿qué dijo, señora? Pregunté incrédulo con lo que oía. Al fin y al cabo, ¿cómo sabía ella que yo estaba pensando en la banca? Pero esas palabras me sonaron como una advertencia. Algo me decía que lo que ella estaba diciendo no era bueno. Se alejó sin más palabras, y antes de desaparecer por la calle estrecha, se volteó una última vez y, con una sonrisa fría, desapareció. Me quedé ahí, en medio de la plaza, con el corazón acelerado. Algo dentro de mí no estaba bien. En ese mismo instante, sentí un escalofrío en la espalda. Decidí, por alguna razón que no entendí en ese momento, ir hasta esa banca. Cuando me acerqué, el aire se puso más pesado, como si algo se hubiera apoderado del lugar. No había nadie ahí, pero yo sabía que algo estaba esperando. Cerca de la banca, un viento más fuerte empezó a soplar, y fue cuando escuché un sonido extraño viniendo de atrás. No era el sonido del viento, ni el del pueblo, era un susurro, bajo, como si varias personas estuvieran hablando al unísono, pero sin palabras que yo pudiera entender. La banca estaba vacía, pero algo parecía llamarme. Fue ahí cuando lo vi. No una persona, sino algo, como una sombra. La vi por primera vez en ese momento, casi invisible, rodeando la banca. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero, al mirar más de cerca, la sombra se definió. Era una figura alta, indistinta, como una silueta humana, pero con los contornos borrosos. Sus ojos eran oscuros, sin brillo, como si me estuvieran observando desde algún lugar distante, desde un abismo. Me quedé paralizado. No pude moverme, no pude hablar. Traté de mirar a la gente alrededor, pero parecía que ellos no veían nada. Solo seguían con sus rutinas, como si todo estuviera normal. Pero para mí no lo estaba. El miedo empezó a crecer en mi pecho. Yo sabía que algo se estaba acercando y no era algo bueno. Mi cuerpo empezó a temblar y la sombra, lentamente, comenzó a acercarse a mí. Fue entonces cuando todo se oscureció, como si una cortina hubiera caído sobre la plaza, una oscuridad completa, sin estrellas, sin luz. Me estoy volviendo loco, necesito un doctor, dije en voz baja, pensando que mis ojos tenían algún problema o que estaba teniendo una alucinación. Me quedé ahí, en medio de esa oscuridad, sin saber qué hacer, mientras la sombra se acercaba aún más. No había forma de escapar. Algo estaba por venir y yo lo sentía con cada fibra de mi ser. Pensaba que si me quedaba ahí, esto debería pasar. Tal vez era una baja depresión. Pero no pasó. Y empecé a darme cuenta de que mis ojos estaban bien. El problema no estaba en mi vista. Me quedé paralizado en la oscuridad. La oscuridad era tan densa que parecía tragarse todo alrededor. No había sonido, excepto por los latidos de mi corazón, que ahora sonaban como un tambor, y por la respiración agitada que salía de mi boca, a pesar del aire frío que se formaba a mi alrededor. La sombra estaba tan cerca que casi podía sentirla en mi piel, como un frío inmenso, helado, que venía del fondo de una noche sin fin. Traté de moverme, pero las piernas estaban como bloques de concreto. Cuando miré a los lados, nada había cambiado, solo la oscuridad lo cubría todo. Y yo sabía que algo estaba ahí, observando. ¿Qué hora es? Pensé, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no podía ser de noche. Todavía eran las 11 de la mañana. Era como si me hubieran transportado a otro mundo. ¿Será que me morí, Dios mío?, murmuré,
empezando a pensar que tal vez había pasado a mejor vida. Entonces, de repente, algo tocó mi hombro. Un toque leve, pero tan helado, que casi me caí del susto. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el aire vacío, la plaza desierta y una sensación de opresión que me hacía sudar frío. Respiré hondo y di un paso hacia atrás, tratando de ganar algo de espacio entre yo y la banca. Cuando hice eso, escuché una risa. Baja, casi imperceptible, pero lo suficientemente real para helarme de miedo. ¿Quién anda ahí?, grité, pero mi voz sonó débil, como si el miedo hubiera aplastado mis palabras antes de que salieran. La risa se intensificó, ahora acompañada por un susurro, una voz femenina que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. «No vas a poder escapar». Antes de que pudiera reaccionar, la banca se movió. No fue como si alguien la empujara o la arrastrara. No. La banca simplemente se dobló hacia adelante, como si algo invisible la hubiera jalado hacia abajo. El sonido que hizo era como el crujido de madera podrida, algo agudo e insoportable. La banca, que antes parecía vacía, ahora estaba diferente. Ya no era una simple estructura de madera, sino algo más, algo que parecía palpitar con vida propia, como si hubiera sido poseída por una fuerza que no era de este mundo. La sombra entonces empezó a moverse. De forma lenta, pero constante, se levantó de la banca y comenzó a esparcirse por la plaza. No era una sombra común, no tenía forma definida, pero se arrastraba como un manto oscuro, arrastrando consigo la oscuridad que la rodeaba. Cada paso que daba, el aire se ponía más helado y más pesado, como si la misma luz estuviera siendo consumida por ella. El miedo que sentí en ese momento fue como una ola. Mis pies finalmente respondieron al pánico y empecé a correr. No sabía hacia dónde, no sabía qué hacer, pero corría como si mi vida dependiera de ello. Corrí por las calles estrechas, buscando desesperadamente una salida, un lugar donde pudiera esconderme. La plaza parecía haber desaparecido detrás de mí, y las calles, antes tan familiares, ahora parecían un laberinto sin fin. No sabía si me estaban siguiendo o si lo que me rondaba era algo que no se podía alcanzar, pero el sonido de pasos empezó a seguirme. Pasos pesados, arrastrados, como si alguien estuviera tratando de arrastrarse detrás de mí, pero con una cadencia propia, como si los pies no tocaran el suelo, pero aún así estaban ahí. El miedo era tan grande que sentí como si el mismo aire me estuviera atrapando. Me estaban rodeando, sin saber por dónde escapar. Hasta que, en un momento, me detuve. Algo me hizo parar, y no fue por voluntad propia. Era como si una fuerza invisible me hubiera aprisionado en el lugar, impidiéndome continuar. Ese sonido, esos pasos, estaban más cerca ahora. No era posible ver nada, pero yo podía sentirlo. La presencia estaba ahí, justo detrás de mí, algo enorme y oscuro, que ocupaba todo el espacio a mi alrededor. Cuando me volteé lentamente, lo vi. Ya no era una sombra. Ahora tenía forma. Era una figura alta, mucho más alta que cualquier ser humano que yo hubiera visto. Su piel era negra, como si estuviera hecha de una sustancia que no era carne, sino algo peor, algo del infierno. Sus ojos eran dos agujeros negros, sin brillo, sin vida. Me observaban, penetrando mi alma con una mirada tan profunda y vacía que casi me perdí en ellos. No deberías haber visto. La voz sonó dentro de mi cabeza, como un eco de 1000 voces diferentes. Era la misma voz del susurro, pero ahora más poderosa, más imponente. El miedo se apoderó de mí de una forma tan absoluta que mi mente parecía paralizarse. No podía pensar, no podía mover ni un dedo. Estaba congelado, sin fuerzas, sin voluntad, solo absorbiendo esa mirada. Y fue cuando extendió la mano. No era una mano como la de un hombre.
Las manos eran largas, con dedos finos y torcidos, cubiertos por una piel oscura y resbalosa. Se acercó lentamente y sentí el aire alrededor condensarse como si fuera imposible respirar. Estaba a punto de desmayarme cuando tocó mi hombro. El toque fue como una hoja fría, cortando la carne, atravesando los huesos. Grité, pero el sonido no salió de mi boca. En ese momento, una fuerza invisible me jaló hacia abajo, haciéndome caer de rodillas. La sensación de estar siendo jalado hacia el abismo, hacia algo oscuro y eterno, me dejó completamente sin aire. Traté de gritar, traté de librarme de esa fuerza, pero era inútil. En el momento en que pensé que iba a sucumbir completamente, la figura desapareció. Todo a mi alrededor se deshizo en un segundo. Estaba de vuelta en la plaza, que volvió a estar iluminada y silenciosa, como si nada hubiera pasado. El sol estaba alto en el cielo. Todavía no era mediodía. Pero yo sabía que aquello no había sido un sueño, que aquello no había sido una ilusión. Sentí cada segundo de esa presencia, cada toque, cada mirada. Y algo dentro de mí sabía que la sombra no se había ido. Me quedé ahí, en medio de la plaza, sin saber qué hacer, sin fuerzas para continuar. Mis ojos estaban vidriosos, el pánico aún me dominaba, y una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué era eso? ¿Qué querían de mí? Pero la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Estaba sentado en la orilla de la plaza, completamente agotado. El corazón aún latía fuerte, y mi mente parecía tratar de recuperarse de la confusión de sensaciones que experimenté en la última hora. El miedo, aunque más leve, seguía presente, y la atmósfera a mi alrededor, a pesar de estar tranquila, parecía seguir cargando esa energía extraña que no podía alejar. La plaza ahora estaba silenciosa, sin las sombras que rondaban, pero la banca seguía ahí, imponente, como un mueble envejecido e inofensivo. Pero algo me decía que no era solo una simple banca. No sabía exactamente qué pasaba, pero la sensación de que algo estaba fuera de lugar me invadía cada vez que la miraba. Sentí un impulso de acercarme, una curiosidad loca que no podía controlar. ¿Por qué esa plaza, tan tranquila durante el día, parecía ser el escenario de algo sobrenatural por la noche? Miré alrededor, observando los árboles que se mecían suavemente con la brisa y las casas lejanas que parecían intocadas por el tiempo. Pero la plaza parecía ser el centro de algo mucho más profundo, algo que había sido enterrado ahí hace mucho tiempo y que, de alguna forma, aún estaba esperando ser descubierto. Cuando me levanté y di un paso hacia la banca, la sensación de frío volvió. No de un frío físico, sino de algo que venía de dentro de mi mente, como una impresión de que esa banca estaba conectada a algo muy antiguo, muy profundo. Y entonces me acordé de lo que una vez mi abuelo me contó, años atrás, en una noche tranquila al lado de la fogata, cuando hablaba sobre los eventos extraños que pasaban en el pueblo. Él hablaba sobre la plaza, que, según él, estaba embrujada, pero de una manera peculiar. No era la presencia de un espíritu vengativo o de un alma perdida. No, la banca de la plaza estaba maldita por un evento que había ocurrido hace mucho tiempo. Mis pensamientos viajaron a ese día, cuando mi abuelo mencionó la historia de un hombre llamado Rodrigo, un antiguo vecino del pueblo que pasaba todo el día sentado en esa banca. Siempre estaba solo, pero la gente evitaba acercarse. Nadie sabía exactamente qué hacía ahí, pero parecía ser algo fuera de lo común. Lo que los habitantes del pueblo no sabían era que Rodrigo, después de una vida de soledad y desesperación, había sido atormentado por una sombra, una presencia que se apoderaba de su mente, volviéndolo cada vez más sombrío, cada vez más vacío. El hombre creía que la banca tenía algo que ver con eso y empezó a obsesionarse con ella.
Decían que pasaba días ahí, como si estuviera esperando algo, como si estuviera esperando a la sombra que lo había tomado. Mi abuelo nunca me contó cómo terminó la historia, pero yo sabía lo suficiente para entender que, de alguna manera, esa banca estaba involucrada en el misterio. Algún tipo de energía, algún tipo de mal, parecía haberse anclado ahí, esperando ser liberado. A medida que me acercaba más a la banca, la sensación de estar siendo observado volvió con toda su fuerza. Miré a los lados, tratando de ver si alguien más estaba ahí, pero no había nadie. La plaza estaba tan vacía como antes, pero la banca parecía tener vida propia, como si esperara, como si llamara. Mis pies estaban firmes en el suelo, pero algo en mi mente me decía que no me acercara más. La tentación, sin embargo, era demasiado grande. Necesitaba entender, necesitaba saber qué estaba pasando. Me senté lentamente en la banca, sintiendo la madera helada contra mis piernas. Ya no hacía tanto frío, pero el toque de la madera parecía ahora más firme, más inmutable. Miré alrededor, tratando de entender qué podría estar pasando, pero no pude ver nada diferente. Solo la plaza vacía y la banca, ahora bajo una luz más sombría, como si estuviera rodeada por un aura invisible, pero palpable. No sabía qué era, pero sentía que esa banca me observaba. De alguna forma, sabía lo que yo pensaba. Sabía lo que quería. Traté de ignorar la sensación de que alguien estaba a mi lado, pero sabía que no estaba solo. La presencia a mi alrededor era fuerte, como si algo invisible se estuviera acercando, acechando detrás de esos árboles, escondido en las sombras. De repente, una brisa helada pasó por mí y la sensación de que algo estaba a punto de pasar me golpeó con fuerza. No sabía qué, pero sabía que algo grande estaba a punto de revelarse. La banca crujió. No era el sonido usual que se haría al sentarse. No era solo el ruido de la madera. Era algo más profundo, algo que parecía venir de dentro de ella, como si la banca se estuviera preparando para hablar, para manifestarse. La sensación de incomodidad aumentó y me levanté rápidamente, tratando de alejar la ansiedad que se apoderaba de mí. Y entonces, antes de que pudiera dar un paso para alejarme, la visión de la banca empezó a cambiar. Las líneas de la madera parecían distorsionadas, como si se estuviera retorciendo. Lo que antes parecía una banca común, con marcas del tiempo, ahora se transformaba en algo grotesco, con grietas que se abrían y cerraban, como si la madera estuviera viva, respirando, esperando algo. Fue cuando escuché la voz, no una voz humana, sino algo susurrado, algo que parecía venir de dentro de la banca. Una voz baja, casi inaudible, pero que tocaba mi mente como un pensamiento que no era mío. «No deberías estar aquí», decía la voz, con un tono frío, vacío. «Él nunca se fue, no hay descanso, la banca es todo lo que queda». Me alejé inmediatamente, pero la sensación de que la banca me observaba, que me estaba atrapando, no salió de mi mente. La maldición, me di cuenta, estaba ligada a Rodrigo y la banca. La banca era el receptáculo de la sombra que él había dejado atrás. Pero lo que más me aterrorizaba era lo que mi mente aún no quería creer. La sombra no se había ido. Todavía estaba ahí, esperándome, esperando al próximo que se sentara en la banca. El trabajo me hizo volver en mí, dejé eso de lado, desesperado por salir de ahí, y me fui a vender a lugares más concurridos, pero seguí pensando en la banca todo el día y en lo que había vivido. Al otro día, en otra mañana, volví a pasar por la plaza. No había pegado el ojo pensando en todo aquello, pero no se lo conté a nadie. Lo último que necesitaba era que los vecinos empezaran a evitarme, pensando que estaba maldito como el hombre del que hablaba mi abuelo. Al llegar a la plaza, sabía que algo estaba a punto de pasar. La sensación de que la plaza me observaba, la banca, los árboles, todo parecía unirse en una sola presencia,
una fuerza que me tragaba poco a poco, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto espeso y pesado. Me alejé, pero algo me jalaba de vuelta. La curiosidad, tal vez, o algo más sombrío que no podía controlar. En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido de la plaza, antes tan tranquilo, ahora parecía lejano. Estaba en otro lugar, en otra dimensión, una que era gobernada por esa banca y por la presencia que la habitaba. Un crujido bajo, casi imperceptible, me hizo erizar la piel. Era el sonido de la madera, pero no era solo eso. Era como si una parte de mí hubiera sido jalada hacia dentro de la banca, como si me estuviera llamando, invitándome a sentarme, a quedarme. Escuché entonces una risa baja, casi imperceptible, que me heló la sangre. Miré a los lados, pero no había nadie. La plaza estaba vacía, la calle desierta, pero yo sabía lo que estaba ahí, sabía lo que estaba a punto de ver. La banca, que antes parecía ser solo un pedazo de madera desgastada, ahora se estaba transformando frente a mis ojos. Las líneas de la madera se retorcían, como si se estuvieran moviendo, deformándose. Podía escuchar una respiración baja, viniendo de dentro de ella, como si la banca estuviera viva, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Fue cuando lo vi, al hombre, Rodrigo. Estaba ahí, parado, al lado de la banca, con los ojos vacíos, como si ya no estuviera realmente ahí. Su cuerpo estaba pálido, desfigurado, como si estuviera siendo consumido por la oscuridad alrededor. El hombre estaba agachado, observando la banca con una obsesión enfermiza, sus dedos tocando la madera de manera posesiva, como si él fuera una extensión de aquello. Su mirada estaba vacía, pero al mismo tiempo había algo profundamente perturbador ahí. Ya no era humano, era una sombra, una extensión de lo que habitaba la banca. No sabía qué hacer. El miedo me paralizó. Las palabras me faltaron. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no comprendía, me hizo dar un paso adelante. Y fue entonces que la visión de Rodrigo se distorsionó y su expresión se volvió algo indescriptible. Me miró, sus ojos ahora llenos de un vacío profundo, y escuché su voz, una voz ronca, como un eco distante, pero que cortaba el silencio de la noche con una claridad escalofriante. «Y no puedes huir», dijo, su voz como un susurro que quemaba mi alma. «Estás atrapado aquí, como todos los demás». Esas palabras me atravesaron como una hoja afilada. Traté de dar un paso hacia atrás, pero parecía que mis piernas no respondían. La banca, la plaza, el hombre, todo se estaba acercando a mí, como si fuera una pesadilla tomando forma, como si yo fuera la próxima víctima a ser consumida por la sombra que había dejado a Rodrigo en su lugar. «No te alejes», continuó, con una sonrisa torcida. «No importa cuánto huyas, te va a encontrar, siempre encuentra». Ya no sabía dónde estaba. La realidad parecía estar deshaciéndose a mi alrededor, y lo único que quedaba era la presencia de esa banca, de esa sombra, de esa maldición. El hombre, o lo que fuera, se estaba acercando, y su visión, ya deformada e inhumana, me hacía querer gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Ya no podía emitir ningún sonido. Fue cuando vi, detrás de la banca, una sombra oscura con una forma vagamente humana. Dos ojos rojos me observaban y casi me morí del susto cuando vi que la figura tenía cuernos. No era humano, no era de este mundo y estaba cargado de una maldad cuya sensación nunca voy a olvidar. Parecía querer devorarme, consumir hasta mi alma. Rodrigo dijo en ese momento: «¿No te lo dije? Siempre encuentra a quien busca». Ya estaba listo para encarar mi destino. No había nada que pudiera hacer, ni siquiera podía moverme. Pero fue entonces que algo extraño pasó. La sombra alrededor de la banca se agitó.
y una fuerza invisible me empujó lejos, como si me estuviera rechazando. Me caí hacia atrás y el sonido de la banca crujiendo de forma extraña parecía hacer eco en mi mente. Cuando miré hacia atrás, Rodrigo ya no estaba ahí. La plaza estaba nuevamente silenciosa, pero yo sabía que él y la sombra que cargaba seguían ahí, en la oscuridad, esperando. Esa experiencia lo cambió todo para mí. No era solo una banca embrujada. Era una maldición, algo mucho más profundo y antiguo que cualquier explicación racional. Estaba marcado, lo sabía. Ya no podía ignorarlo, ya no podía volver. La cosa me rechazó ahora por alguna razón, tal vez una advertencia, pero si volvía, estaría perdido. En los días siguientes, tomé una decisión. La ruta de venta que solía recorrer, la que siempre pasaba por la plaza, la que me llevaba hasta esa banca, la abandoné. Empecé a evitar ese camino, cambiando mi rutina, mi dirección, todo. No bastaba con solo no sentarme en la banca, ni siquiera quería mirarla. Me mantuve alejado de todo aquello, como si el simple hecho de acercarme a la plaza fuera una invitación a la oscuridad que guardaba. La plaza y la banca se volvieron algo prohibido, algo que mi mente ya no se atrevía a tocar. Nunca más volví ahí. Sabía que lo que había presenciado no era algo que se pudiera simplemente olvidar. La plaza, la banca, el hombre, la figura diabólica, todo eso seguía en mi mente, y sabía que si volvía, ya no habría vuelta atrás. La plaza se volvió un recuerdo distante, una sombra en el fondo de mi memoria, pero nunca más me acerqué a esa banca. Nunca más entré a la plaza, y nunca le conté nada a nadie. Buenas noches. Soy Shade y me gustaría agradecerte por haber seguido otra historia con nosotros. Cuéntanos de qué ciudad escuchas nuestras historias en los comentarios. Voy a dejar un video al final como recomendación para que lo veas. Hasta la próxima.